Jamás, jamás. Bueno, vamos a arrancar ahora. Dale, vamos. Con uno de estos temas que ahí comenzaba, cuando comenzamos el programa, yo decía que así como esto del aeropostal y ese mundo de red de aviación que repartía las cartas en algún momento, que a mí me sorprendía que haya existido, digamos, esas cosas que uno no, por lo menos mi sentido común no me decía que habían existido. Hay otras cosas que uno también las tiene como referencia porque la ha visto en alguna foto o en alguna película, pero no necesariamente uno como no las ve hoy en día sabe que existieron. Y en eso hoy vamos a tratar el mundo de estos famosos dirigibles, ¿no? Para tener un dirigible, ¿sí? El concepto básico es que necesitamos que sea una aeronave que sea menos densa que el aire, ¿sí? Pues que el medio en el que está circulando. Sí. Y para eso necesitamos, por ejemplo, si queremos un globo aerostático, ¿sí? Tiene un montón de cosas que son más pesadas que el aire, pero hay algo que es menos pesado. En el caso de un globo aerostático es aire caliente, que es menos denso que el aire frío que lo circunda afuera de la atmósfera. Pero en el caso de los dirigibles eran también unos globos, pero que estaban llenos de algún gas que justamente tenía que ser menos denso que el aire. Mira vos. Entonces, una de las cosas que a mí siempre me sorprendieron de los dirigibles es el concepto de una aeronave que sea menos densa que el aire. Porque si pensamos, un avión, por ejemplo, no es menos denso que el aire, y menos si nosotros nos subimos. Claro. O sea, vos le tenés que poner un motor, está muy bien, un montón de potencia que se la da el motor para que pueda, digamos, estar sustentada. Obviamente tiene las alas que le dan el sustento, que de hecho puede planear un poco, pero necesitas muchísima potencia. Y que ni que hablar de un helicóptero, que es pura potencia, porque ni siquiera es aerodinámico, se le rompe y cae como piedra. El caso de los dirigibles no es el mismo, porque es algo que se sustenta en el aire y simplemente yo le tengo que agregar un motorcito para que vaya para un lado o para el otro. Pero si no, estaría ahí flotando en el aire, ¿verdad? Es más o menos como si fuera en el mar un barco. Un barco está ahí flotando sobre el fluido en el que está, en este caso el agua, y si se le rompen los motores, no se hunde, queda ahí flotando. El caso del dirigible es lo mismo, solo que en otro medio, en el aire. Está ahí flotando, solamente le agrego, al igual que el barco, una hélice, al dirigible otra hélice, que lo pueda propulsar para un lado o para el otro. Así que en la imagen número 1 vamos a ver que ya vamos a descubrir, ahí le pido a Rodolfo, porque ya desde finales del siglo XIX se había empezado a inventar y a probar con estos globos, mezcla de globo pero también dirigible. Justamente el nombre dirigible nos está dando la pauta de que se le daba alguna dirección, ¿sí? Entonces fíjense que ahí en la parte superior se empezaron a ir como modificando estos globos, como el que volaba Newbery, que acabamos de ver, para tener con estos primeros motores a vapor una hélice que los propulsara hacia alguna dirección y pudieran hacer un recorrido y no estuvieran simplemente a la merced del viento. Bueno, vamos a pasar ahora a la imagen 2 porque los dirigibles tienen otro nombre también muy común, que es un apellido. Bueno, hoy como estamos, estamos hoy. Hoy estamos con los rasgos físicos del señor. Sí, vale. Muy bien, bueno, te lo presento. Eres Ferdinand Adolf August Heinrich Graf von Zeppelin. Lo interesante de este von Zeppelin es que gracias a él es que hoy lo tenemos el nombre, o sea, a los dirigibles. Yo podría haber comenzado esta charla también hablando de que voy a estar todas estas media hora contándoles lo que era un Zeppelin, como se le dice con la Real Academia Española, o Zeppelin, como también se ahora le dicen a un pan Zeppelin, que tiene esa forma. Ah, mira, claro. Pan negro. Como el del molde. Sí, claro, mira. Le dicen Zeppelin, ¿no? Es cierto. Claro, por esta forma. Bueno, ¿y por qué este alemán
gracias a su apellido hoy podemos conocer al Zeppelin, es porque él fue un noble e inventor alemán, o sea, fundador de la compañía de dirigibles justamente Zeppelin, bajo su nombre. Y es interesante porque él era, como decíamos, un noble, tenía una buena cantidad de dinero y una buena posición económica para convencer a otras personas que inviertan en su empresa, pero no es que él fue como el inventor del Zeppelin. Él, digamos, lo promovió bastante y bajo su mando trabajaba muchísima gente que eran los que diseñaban estos Zeppelines. Y un dato interesante de este von Zeppelin es que fundó la Corporación Alemana de Viajes en Dirigible, que en 1909, el año de la fundación, fue la primera aerolínea del mundo. O sea, pregunta de trivial, ¿no? Ustedes, para cuando vayan a una próxima juntada de amigos, hagan esta pregunta y van a quedar muy bien. ¿Cuál fue la primera aerolínea del mundo? Alguno va a decir, no, Panam, no sé, Lufthansa, Bianca, que también ahí aprendí que de aviones es una de las más antiguas. No, fue justamente esta la Corporación Alemana de Viajes en Dirigible, o sea que la primera aerolínea no era de aviones, sino era de dirigibles. Mirá vos. ¿Por qué? Ahora, a mí me asombra la gente que inventó todo eso. Bueno, a mí también. ¿A vos también? Sí, totalmente. Porque hay justamente. que tener cabeza para hacer todo eso. Totalmente. Ahora, lo interesante es que entre 1900 y 1930, la forma de viajar, que era, digamos, de avanzada, eran los dirigibles, ¿no? O sea, habían comenzado a ver estos aviones, como ahí hemos visto en el bloque anterior, pero por lejos los dirigibles les empezaron a ganar la carrera a los aviones, y justamente, como acabamos de ver, la primera aerolínea fue de dirigibles. Para 1914, o sea, se fundó en 1909 esta compañía de dirigibles. 5 años después ya había construido 20 de estos dirigibles y trasladado a 34.000 pasajeros en más de 600 viajes. ¡Ay, Dios! O sea, yo también tenía esta noción de que los dirigibles, bueno, había sido algo que en un momento funcionó. Claro, pero no que había trasladado. Fíjense, en los primeros 5 años ya 34.000 pasajeros. Hay gente, corajuda. Totalmente. Porque ¿cuántos cabían en...? Bueno, eso vamos a empezar a ver, que la capacidad era muy escasa. Eran 20 pasajeros como mucho, 30 pasajeros en una tripulación de tal vez otros 40 que pertenecían a la tripulación. O sea, apenas podías llevar económicamente 30 personas al principio. Después fueron avanzando, llegaron a tener hasta 80, pero no mucho más. Fíjense en la imagen 3, vamos a ver lo que era la estructura interna, que era inicialmente de hierro, pero obviamente después con esta intención de que fuera mucho menos denso, porque recordemos que a diferencia del avión no se basaba en que era aerodinámico, sino para el sustento, sino que realmente necesitaba que uno lo llenara de algún gas, que podía ser helio o hidrógeno, para que fuera menos denso que el aire. Así que las últimas versiones, fíjense ahí la escala, ¿no?, de este dirigible, la estructura interna. Ahí vemos 2 personas que están trabajando. Lo que se hacía en unos grandes galpones, que son esos tragaluces que vemos ahí arriba, se empezaron a diseñar estos anillos y poco a poco se los iba uniendo, y así se armaba la estructura del dirigible, que terminó siendo de aluminio y cobre, de una aleación para que sea un poco más liviano. Vamos a ver en la imagen 4, porque al revés de lo que uno pudiera pensar, que el dirigible estaba, digamos, era un único compartimento lleno de hidrógeno o helio, era que tenía varios compartimentos. Los dirigibles, por ejemplo, tenían unas 14 o 16 de estas grandes bolsas que eran hechas de intestino de vaca cocido, ¿sí?, para que sean obviamente impermeables y que pudieran aguantar la presión de ese gas. Así que tenían como estas bolsas, ahí vemos una sola, pero una al lado de la otra, conformaban todo el Zeppelin. Ahí vamos a ver en la imagen 5 una infografía que se puede ver un poco mejor. Y recordemos que el principio de funcionamiento, ahí fíjense, ahí en amarillo están todas esas grandes bolsas. Abajo a la derecha
ahí vamos a ver después que fue un fatídico nombre, ¿no? Hindenburg. Pero fíjense que abajo, ahí abajo a la derecha, donde dice Hindenburg, había lo que era la cabina desde donde digamos, estaba el comandante y varias personas que lo ayudaban. Ahí va el piloto, ¿sí? Guiando este Zeppelin. Pero fíjense que a su vez en el centro, lo que tenemos entre esas grandes bolsas amarillas, estaba el compartimento de los pasajeros. Si bien los primeros Zeppelines tuvieron a los pasajeros como en una canasta abajo, como sería la idea de Jorge Newbery, claro, del globo, después los metieron en la carcasa para que pudieran formar, eran 2 pisos de hecho, para que pudieran trasladar muchas más personas, y separaron al piloto que iba en esa cabina ahí abajo, que sí iba no colgando sino agarrado de una estructura de hierro, de los pasajeros que iban literalmente adentro del Zeppelin. ¿Sí? Había que tener coraje, ¿eh? Como vamos a ver además. Bueno, igual he escuchado relatos de Manuel Mujica Lainez, que recordemos que trabajaba para, no solamente el escritor, sino también periodista de La Nación, del diario La Nación, y muy viajero. Hay de hecho un libro de crónicas viajeras de él. Él viajó en uno de estos Zeppelines, después vamos a ver. Y él lo que decía era que era tan grande, era tan monstruoso eso, de un andar obviamente si no había mal tiempo, ¿no? Cuidado con eso. Un andar tan pacífico que a él le daba como una seguridad, obviamente, y además que no, si bien podían ascender a muchísima altura, se trataban de mantener una altura que fuera fácil de maniobrar si se tenía que hacer un aterrizaje forzoso. Vamos a ver en la imagen 6 una foto que me sorprendió muchísimo, porque primero porque es una fotaza, pero después, como para darle una magnitud, eso no es la cabeza de un misil, sino justamente es la punta de un dirigible. Fíjense, eso es el tamaño de esos hangares, ¿no? Si ya hoy vamos a Aeroparque o Ezeiza y nos sorprende los hangares que vemos para unos aviones que tienen 1/3 del largo. Estos Zeppelines llegaron a medir 250 metros. Imagínense, 2 cuadras y media que era de largo, que era el globo, para que transporte efectivamente como mucho a 80 pasajeros. ¿Sí? Y vamos a ver la imagen 7 también dentro de un hangar. Como me gustaban estas imágenes, porque fíjense ahí se le ven los hombrecitos, el tamaño que tenían esos hangares, ¿no? Hay algunos pocos hangares en el mundo que se conservan. Por ejemplo, en Brasil hay uno, y en Alemania hay un par más, pero claro, después se terminaron desguazando, porque nunca existieron, después de los dirigibles, aeronaves tan grandes para que se justificara esos semejantes hangares. ¿Sí? En la imagen 8 les voy a mostrar algo que también, yo confieso, me sorprendió de esta historia cuando estudiaba para la columna de hoy de los dirigibles o Zeppelines, porque en la Primera Guerra Mundial, esa es una imagen que, o sea, es un dibujo, que no se conservan fotos literalmente de cuando estaban estos dirigibles, Primera Guerra Mundial, nada más ni nada menos que bombardeando ciudades. Fíjense, esa es una imagen de en la Primera Guerra Mundial se bombardearon algunas ciudades de Bélgica, atacaron también París. En 1914 algunas ciudades de Bélgica, en 1916 a París. Y lo interesante de estos Zeppelines, que no es que solamente bombardeaban, sino eran espectaculares para la observación de movimiento de tropas, porque o movimiento de barcos, porque pensemos que, a diferencia de un avión, ellos se podían quedar, lo cargabas de comida y ellos se te quedaban ahí arriba flotando, mientras tuvieran una buena carga de helio o hidrógeno, quedan ahí arriba flotando. Entonces, como observación, subían bastante para no estar a tiro de la artillería antiaérea, y desde ahí arriba decían: che, las tropas enemigas están, miren los ingleses. Primera Guerra Mundial, ¿no? Principalmente estos ataques obviamente fueron hechos por los alemanes. Von Zeppelin ahí había aportado muchísimo para la industria de los Zeppelines, y que pasaron a usarse en la Primera Guerra Mundial. Así que no solamente bombardearon, sino que se ponían en la costa, por ejemplo, alemana,
y ahí se quedaban flotando varios días y mirando cómo es que estaban avanzando los barcos ingleses o franceses o de los enemigos, y eran muy buenos observadores. Ahora, claro, no había tantas armas antiaéreas todavía. Totalmente, ni siquiera los aviones, eso es un buen dato, es que vieron que el gran salto que tiene la aviación es durante la Primera Guerra Mundial. Claro, más porque al final. principio, claro, hay muchas declaraciones, me sorprendió que se los consideraba a estos avioncitos como juguetes. Claro. Y que si uno piensa hoy en día en un dirigible de 250 metros, estos primeros aviones eran chiquititos. eran como mosquitas que pasaban ahí alrededor, hasta que obviamente durante la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo terminando, es cuando dio el gran salto los aviones, los empezaron a cargar de ametralladoras, qué sé yo, y ahí los dirigibles empezaron a sucumbir. Pero una de las cosas sí, totalmente. Una de las cosas que más se recuerda de los dirigibles como bombarderos es que en 1915 bombardearon por primera vez Londres, ¿sí? Y tiraron 120 bombas que mataron apenas 7 personas. Porque eso también fue muy interesante, siempre se los recuerda a los dirigibles como más un efecto psicológico que de lo que realmente... Claro, porque el problema era que ellos se tenían que elevar muchísimo para tirar las bombas, para no ser alcanzados por la artillería antiaérea, entonces no eran tan efectivos tirando las bombas desde tan alto, con precisión. Entonces, pero el terror psicológico, yo he visto afiches que decían en Londres, que decían, mostraban estos dirigibles como, viste, como el gran monstruo, como estrategia para que te unas, si eras un hombre joven, justamente a combatir en la Primera Guerra Mundial, al famoso alistamiento voluntario. Sería como ver extraterrestre. Claro, imagínate un coso de 250 metros que se te pone ahí arriba y puede estar días, ¿entendés? Días ahí, digo, diciendo, psicológicamente terrible. Claro. Lo que sí se demostró que no fueron tan efectivos desde el punto de vista real, digamos, sí psicológico, pero no porque mató 7 personas. Además que obviamente estaban todos avisados y se metían, ¿no?, en los famosos, ¿cómo se llamaban estos? Los bunkers, ¿no? Así que, bueno, en la imagen 10 vamos a ver cuál fue la consecuencia. Pobres estos zeppelines, pobres, ¿no? Estos zeppelines cargados. Ahí, muy bien, ahí Roberto está mostrando en esa foto. Fíjense, es una foto de la Primera Guerra Mundial que originalmente fue blanco y negro, pero no sé si han visto que ahora se estila muchísimo ponerles color. Y ahí se va a ver, si agrandamos la foto, Rodolfo, justamente uno de los cráteres que dejó este Zeppelin cuando voló sobre Londres. No solamente voló sobre Londres, sino que tiró bombas en Liverpool y hasta en Edimburgo. Fíjense hasta dónde llegaron los dirigibles como armas de guerra. Exactamente. En la imagen 10 vamos a ver que lamentablemente como decíamos, pero bueno, eran unos dirigibles un tanto bélicos. Esta fue la consecuencia, porque cuando comenzó a terminar la Primera Guerra Mundial, ahí es cuando los aviones empezaron a ser considerados muy valiosos. Y que ya podían empezar a derribar a los dirigibles. Tenían otra efectividad. Porque el problema del dirigible es que, digamos, algo de 250 metros, digamos, te voy a encontrar, ¿no? Y las armas todavía no estaban desarrolladas. Claro. Entonces los dirigibles terminaron siendo, durante la Primera Guerra Mundial, demostrado que ya cuando los aviones avanzaron y los cargaron de metralletas, ya eran muy fáciles de derribar. Así que, así era, fíjense, era una clásica imagen de el final de la Primera Guerra Mundial, es justamente estos dirigibles que caían, ¿sí?, como un globo pinchado, ¿no? un gran globo que caía en el piso, y ahí ya se volvían inservibles. Ahora, afortunadamente para los dirigibles, vamos a salir de esta etapa belicosa, ¿no? Ya vimos que a comienzos de 1900 tuvieron su desarrollo, finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX tuvieron su gran desarrollo con von Zeppelin. Después participaron en la Primera Guerra Mundial, una historia un poco más triste, pero afortunadamente para los dirigibles esa historia iba a cambiar, porque fíjense que nuevamente los alemanes volvieron a
fabricar estos dirigibles, pero ya no con motivos bélicos. Claro. De hecho, algo interesante que encontré, que el Tratado de Versalles, uno de sus artículos dice: se prohíbe la fabricación de dirigibles para Alemania. O sea, fíjense que le seguían teniendo miedo a los dirigibles. Sí, Así sí. que Alemania tardó varios años más en volver a construir, y obviamente con motivos no bélicos. Y vamos a Claro. ver cuál fue uno de los motivos en la imagen 11, porque empezaron obviamente a volver a la idea original de los dirigibles, que era para transporte de pasajeros. ¿Y cómo lo demostraron? Con esto, que en 1929 el más famoso de los dirigibles de forma positiva, porque vamos a ver después cuál fue el dirigible de forma negativa, que se lo recuerda, pero el dirigible más positivo que existió fue fabricado en 1929, y en ese año el Graf Zeppelin, ¿sí?, dio la vuelta al mundo. Me olvidé de mencionar que Graf significa conde en alemán, mira. y eso es recordando justamente al conde Zeppelin, que fue claro. el que desarrolló más estos Zeppelins como transporte de pasajeros. Y fíjense los datos que les tengo. En 1929 dio la vuelta al mundo. Fíjense que Mirá qué pasó viajón, por Vino a economía. Buenos Aires, mi Vino. mamá. Vamos, ahí va, Porque mi mamá pero se Margarita, fue. Margarita, siempre te me adelantás. Bueno, fíjense que este Graf Zeppelin dio la vuelta al mundo en 1929. Durante toda su historia cruzó más de 150 veces el Atlántico. Ahora, para todo lo que recordamos de los dirigibles, y especialmente el Graf Zeppelin, no tenía más capacidad que 20 pasajeros, una tripulación de 40, o sea 2-1, una longitud de 230 metros, una capacidad de carga de 60 toneladas, una velocidad máxima, otro dato que me interesó muchísimo, 130 kilómetros por hora. Un montón. 130 kilómetros por hora y una autonomía de 10.000 kilómetros, porque Claro. volvemos a lo mismo. No es que necesitaba combustible para sustentarse en el aire, no. Claro. Necesitaba combustible para trasladarse, porque él, si no, flotaba ahí. Claro. Bueno, esta nave consiguió realizar viajes tan espectaculares como al Ártico, que había sido una idea de von Zeppelin, el conde Zeppelin, pero no se pudo concretar por la Primera Guerra Mundial. Y llegó al Ártico, y también llegó a otros lados, y ahí vamos a empezar en la imagen 12 a ver lo que decía Margarita, porque fíjense que esta compañía alemana en 1931 inauguró una ruta que era Hamburgo-Río de Janeiro. Por supuesto tenía sus paradas en Pernambuco, en Cabo Verde, en Sevilla, etcétera. Paraba, pero esta línea funcionó entre 1931 y 1937, hizo 64 viajes a uniendo Río de Janeiro y Hamburgo. Y afortunadamente para nosotros, ahí como mencionaba Margarita, como una estrategia de venta para agrandar ese viaje que era entre Hamburgo y Río de Janeiro, es que, ahí vamos a la imagen 13 por favor Rodolfo, en 1934 justamente el Graf Zeppelin visitó la ciudad de Buenos Aires para promocionar que estaba haciendo estos viajes entre Hamburgo y Río de Janeiro, y que si se volvía redituable también iba a ser Buenos Aires, Río, Hamburgo. Entonces, imagínense lo que fue para la ciudad de Buenos Mi Aires. mamá contaba que era una cosa Sí, de terror, que le daba miedo. 240 Le daba miedo metros, ver eso en el 230 cielo. metros de En largo. Campo de Mayo. Exactamente, vamos a ver en la imagen 14, ahí lo veíamos arriba del edificio Barolo, le dio la vuelta al Congreso, y obviamente en algún lugar tenía que bajar, y bajó en Campo de Mayo. Fíjense, Que hicieron una torre especial. exactamente, si hubiera sido, por ahí leí que si hubiera sido por el Graf Zeppelin hubiera venido antes, pero no conseguía que el gobierno argentino invirtiera en poner una torre donde Claro. parar. Obviamente no se llegó a construir un hangar como los que vimos antes, porque acá no se concretó esta línea, ¿sí? Siempre fue entre Hamburgo y Río, pero fíjense ahí en Campo de Mayo. Y otro dato espectacular que me parece, estamos en el año 34 y fíjense esas esvásticas, ¿no? Bueno, era un símbolo más antiguo. Totalmente. Era una esvástica, pero que estuvo dando vuelta por acá
quien vio como tu mamá eso, imagino Sí. que 10 años después, o menos, ¿En qué año 5 años, dijiste? en el 34. Mi 5 mamá años tenía después, 10 años. Bueno, 5 años después sería recordado con otros pensamientos esa esvástica, ¿sí? Sí, Bueno, puede ser. vamos a ver qué pasó con estos cepelines, porque ya sabemos que ya no hay más, ¿no? Salvo el de la Serenísima, perdón si sí. no puedo mencionar alguna propaganda, pero me acuerdo en los Sí, años 90 ¿qué que pasaba en la acá propaganda? había un dirigible que pasaba. Bueno, más allá de cuestiones comerciales, vamos a ir a ver la imagen 5 porque lamentablemente para la historia de los Zeppelines ocurrió la tragedia del Hindenburg, que Sí. justamente así como el Graf Zeppelin lo recordamos positivamente, esto de forma negativa, porque el Hindenburg estaba haciendo la ruta que unía Hamburgo con Estados Unidos. Y al llegar a Estados Unidos había un montón de fotógrafos y filmando, etcétera, porque era todo Claro. un gran evento que llegaba el Hindenburg, que se acababa de construir, y antes de aterrizar se prendió fuego. Ah. No se sabe exactamente qué fue lo que pasó, pero ya venía diciendo que tenía problemas con alguna de estas 16 bolsas que tenía, Sí, recordamos, estaba teniendo pérdidas. ¿Y cuál era el problema del Hindenburg? Era que yo les dije que podían tener helio o hidrógeno como gas. El problema era que el único productor mundial de helio en aquella época que no es inflamable, que no combustiona, era Estados Unidos. Entonces para Alemania tácticamente no le convenía comprar a Estados Unidos, y Estados Unidos ya le había dicho que no le iba a vender. Entonces se los rellenaba con hidrógeno, que era un poquito más liviano que el helio, pero aún así era tremendamente combustible. Entonces, si bien Alemania dijo no, el Graf Zeppelin siempre funcionó y nunca se prendió fuego, no fue el caso del Hindenburg y terminó prendiéndose fuego. Y así como para el Concorde, en aquel accidente de París, fue lo que se dijo que esto ya no va más, el caso del Hindenburg fue lo que llevó a los dirigibles a que no funcionaran más, sumado que en 1939 Panam inaugura los primeros vuelos transoceánicos, comerciales transoceánicos, y ahí ya murió. claro, ya empezaron a llevar 100 pasajeros en un avión cuando solamente podía llevar. Claro. El Hindenburg fue de los más grandecitos, llevaba muchos pasajeros, pero nunca superaron los 100. No, Entonces, pero todos murieron en ese incendio. no, vos sabés que lo interesante es que no murieron muchas personas en ese incendio. Los dirigibles son como medios inocentones, Sí. o sea, no podía bombardear bien. Murieron algunas personas, pero 30 de las 100 personas que llevaban, y fíjense, la última imagen, te pido, Rodolfo, fue espeluznante, ¿no? Sí. El incendio, pero no fue, afortunadamente, para los dirigibles. Fíjense esa toma. Claro, hay unas fotos espectaculares porque estaban todos los fotógrafos esperando que lleguen inocentemente Hindenburg a Estados Unidos. Y como último dato, en 1940, Alemania, que por lejos tenía la mayor cantidad de dirigibles, en 1940, fecha, a comienzos de la Segunda Guerra Mundial, los desguazó a todos los dirigibles que tenían, porque sabían que no les iba a servir para la guerra y los necesitaban para la industria hacer aviones, bélica, claro. para hacer aviones. Así que esa es la historia ¿Pero de se los incendió en dirigibles. la tierra? ¿En tierra? El o Hindenburg, cuando estaba aterrizando, no, cuando estaba por tocar tierra, ¿no? Claro, por eso se salvaron muchos. Claro, muy bueno. Podía Muy buena pregunta. No, auxiliar, saltaron y salieron corriendo. 40 mira. segundos le tardó para prenderse fuego. Claro, una bola de hidrógeno. Por abaratar costos. Claro, por no tener helio. Era de Estados Unidos, una cuestión de geopolítica. Claro. Bueno, de hecho, un último comentario, porque ya nos pasamos el tiempo, es que se dice que y está bastante demostrado, que esta ruta entre Hamburgo y Río de Janeiro se hizo porque querían empezar a desarrollar estos grandes hangares en Sudamérica con idea a futuro de ver si podían dominar a Estados Unidos. Claro. ¿No? Estamos hablando previo Segunda Guerra Mundial. Bueno, mira qué interesante, ¿eh? Bueno, llegamos justo al tiempo. Ya nos pasamos, perdón, Margarita. Aterrizamos, pero muy interesante. Bueno, gracias a todos, gracias Rodolfo, gracias a todos. Acuérdense los que ven el programa de difundirlo, porque tenemos que ser primeros en audiencia. Con la ayuda de todos. Nos vamos para arriba con esto.